Cordial salud. Mi nombre es Daisy Fonseca. Soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Minuto de Dios. En el siguiente espacio hablaré sobre la injuria, calumnia, censura y autocensura. Empecemos. El significado de injuria es la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Por otro lado, la calumnia es la acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño, imputación falsa de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio. La calumnia significa penalísticamente imputar o acusar falsamente a otra persona de la comisión de un delito. Hola Silvi, por favor me regalas una presentación. Claro, yo soy Silvia Santamaría, comunicadora social con énfasis en periodismo. He trabajado en Canal Capital, RTBC, Caracol Televisión en los programas Séptimo Día, Informantes. Y bueno, aquí atenta a escuchar la pregunta que tienes para mí. Bueno, la pregunta es, en tu experiencia laboral como periodista y productora, quisiera que me contaras una anécdota en la que se ha hecho presente los conceptos de injuria y calumnia. Cuando yo trabajé como productora en Séptimo Día, por ser un programa de investigación, nos llegaban muchas historias de denuncias. Una de ellas era de una mujer denunciando al papá de su hija porque presuntamente él la había abusado sexualmente. En ese caso, tuvimos nosotros que recurrir a las diferentes pruebas que existían, a medicina legal, a los estudios que se le habían realizado a la niña, y comprobamos que el padre no había abusado sexualmente de la niña nunca, y que la denuncia de la madre se había provocado porque el señor quería divorciarse de ella. Este es un caso muy delicado y más porque tiene que ver con menores de edad. En este caso, uno como periodista en un programa de investigación lo que debe hacer es basarse en las pruebas, sobre todo en esas pruebas científicas que se le realizan a los niños, que realiza medicina legal, que realiza fiscalía, antes de juzgar o señalar a alguien. Entonces, yo creo que en este caso, o siempre que un periodista se enfrente a situaciones así de denuncia, tiene que pedir pruebas, tiene que pedir evidencias y sobre todo entrar a revisar el caso con cierto grado de incredulidad. Entonces eso me parece importante para no ir a dañar la imagen de una persona, la reputación de una persona, que es un tema tan complejo. Entonces, y esto es para todos los campos en los que uno ejerza. En este caso, pues ejercía la investigación, pero es con todo. Uno siempre la información que le llegue, siempre los casos y más los que tienen que ver con denuncias, se tiene que corroborar cada una de la información y uno tiene que entrar con cierto grado de incredulidad frente a lo que le dicen sobre X historia. ¿Qué es la censura? La censura consiste en la eliminación o modificación de un material artístico o de comunicación, como un texto, una película o una imagen, cuando es considerado por las autoridades como contrario a la moral, ofensivo, dañino o inconveniente. Por favor, me regalas una presentación tuya. Claro, mi nombre es Federico Benítez, yo soy periodista del programa Los Informantes de Caracol Televisión. Quisiera que nos contaras una anécdota o experiencia en todo este trayecto de tu Vida profesional. vida profesional como periodista, en la que haya sido censurado y qué tipo de acciones usted tomó, y por otro lado, qué impacto penal y judicial se desataron de esta situación. Bueno, sí, en 20 años de carrera periodística, digamos que quiero aclarar que yo nunca he sido censurado ni por un medio en el que he trabajado, ni por un jefe con el que he trabajado. Digamos que yo siempre he gozado de tener libertad para hacer los temas que a mí me gustan. Ni en RCN, ni en Teleantioquia, ni en Caracol me han censurado. ¿De dónde ha venido la censura para mí? De la gente a la que hago historias y de pronto hago una denuncia puntual contra ellos. Sí, la mejor forma que hay hoy para intentar la censura de un periodista es demandarlo por injuria, calumnia o por exigirle rectificación, como para mermar la credibilidad del periodista. Entonces me pasó con el caso del señor Manuel Quimbatarroyo, cuando hicimos una denuncia
donde se mostraba que había un posible tráfico de especies en el Amazonas. También un señor llamado Manuel Político, que era un exguerrillero de las FARC, donde todo el mundo decía que se había dedicado al narcotráfico y pues él decía que no. Y la última fue el caso de Manuel Ranoque, el papá de los niños perdidos en la selva, donde por mostrar las denuncias de la comunidad, donde decía que él posiblemente había abusado de sus hijos, de Leslie, pues él tomó acciones contra nosotros. ¿Qué pasa? Pues eso es una forma de censurar la prensa, ¿no? La gente tiene derecho a su buen nombre, pero pues uno siempre tiene que estar blindado con pruebas. Las acciones que hay, pues el canal, en este caso Caracol, recibe esas quejas y esas denuncias, las procesa y contesta, y por fortuna en los 3 casos la justicia nos ha dado la razón a nosotros, ¿sí? Digamos que yo como periodista nunca me engancho con las personas, nunca hago de esto un drama, es simplemente algo con lo que tenemos que lidiar los periodistas. Por eso uno tiene que hacer un trabajo muy responsable, muy juicioso, para poder revertir esta forma de censura que hoy en día es muy común. Autocensura. Esta consiste en aquella censura que un individuo ejerce sobre sí mismo antes de que la ejerza formalmente un censor. Esto ocurre cuando los medios de comunicación, creadores, artistas, periodistas y otras posibles entidades censurables por una autoridad particularmente estricta o abiertamente dictatorial dejan de arriesgarse a ser censurados por temor a las consecuencias que ese puede atraer y prefieren ocultar las informaciones sensibles o que podrían meterles en problemas. Hola José, por favor me regalas una presentación tuya. Sí, mi nombre es José Monsalve, soy periodista egresado de la Universidad de Antioquia y mi trayectoria tiene que ver con la prensa escrita. Trabajé en la revista Semana en 2 momentos, en total unos 15 años, y he trabajado también en televisión, en el programa de Pirri, y hace 2 años aquí en el programa de Los Informantes de Caracol. Muchas gracias. Como periodista, claramente hay ocasiones en las que la autocensura está latente. Por favor, si nos puede contar una de las tantas ocasiones, si se puede decir así, en las que se ha visto frente a frente con esta situación y sentir que no publicar una información es lo mejor, ya que lo invade el temor o el miedo. Sí, creo que la autocensura tiene como 2 niveles, en mi entender. Uno tiene que ver cuando el publicar una determinada información afecta a alguna persona, y otro nivel es cuando, digamos, le implica problemas al periodista mismo. Esta primera, para empezar por el retomo, creo que cuando afecta al periodista mismo es una discusión, un dilema que debe ser abordado por las implicaciones que ello trae, es decir, si el periodista va a incomodarse, si va a significarle alguna discusión con el jefe de redacción, con el director del medio, con alguien dentro de la estructura del medio. Creo que el periodista tiene que dar esa discusión e intentar sacarla adelante. Si esa información lo va a poner en aprietos, creo que el periodista debe hacer el esfuerzo por servir a la comunidad sacando esa información y asumir en alguna medida esas dificultades. Por otra parte, creo que si el problema, si el riesgo implica a una tercera persona, quien da la información, a una víctima, a una fuente, creo que ahí hay que hacer un análisis más reposado, porque uno no puede disponer de la tranquilidad de otras personas. Entonces, en ese escenario hay que evaluar qué tan relevante es la información, o si hay alguna forma de publicar la información y neutralizar el peligro o el riesgo o la dificultad que pueda significar el publicar esa información para otra persona, y que se puede encontrar quizá alguna fórmula para no sacrificar la información y que tampoco ello implique un problema de riesgo, de amenaza, alguna dificultad para esa otra tercera persona. Entonces, en resumen, creo que cuando la dificultad es para el periodista,
debe buscar la forma de tramitarla, y cuando el riesgo es para una tercera persona, una víctima, se debe encontrar una fórmula para neutralizar ese riesgo. Pues creo que la ética es clave cuando aparecen esos dilemas de autocensura, de peligro, de riesgo, porque realmente es el periodista en su propia conciencia quien va a definir qué ruta tomar. Entonces, si el periodista tiene unos valores éticos importantes que no son transables, va a encontrar una solución adecuada para tramitar esa autocensura, para resolverla, para no sacrificar la información, mientras que si no hay unos valores éticos, pues la solución que se encuentre va a ser la más simplista, quizá efectivamente censurarse y de esa forma sacrificar a la opinión pública que no va a recibir la información. Entonces me parece que cuando aparecen esos dilemas, la ética juega un papel clave y es el único faro que puede tener el periodista para resolver adecuadamente la situación. Muchas gracias. Con gusto.